Bueno, muy buenos días a todos. Eh, Espero que estén muy bien. Bienvenidos a este nuevo viernes de construcción sostenible del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. El día de hoy y antes de dar inicio, quiero presentar excusas a los asistentes que inicialmente este webinar estaba previsto como tema la estructuración financiera de proyectos sostenibles. Sin embargo, el expositor Alejandro Arcila, de Acierto Inmobiliario, no pudo acompañarnos, por lo cual hicimos pues este pequeño cambio en el cual pues voy a estar yo el día de hoy, Juan David Liscano, especialista jurídico del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, dando este viernes de soluciones sostenibles no orientado propiamente a la estructuración de proyectos sostenibles, sino más bien a una parte de esa estructuración que es lo que comprende los temas de incentivos financieros y tributarios asociados a construcción sostenible. Bueno, este espacio, los viernes de soluciones sostenibles, son un espacio que hacen parte de la agenda gratuita del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Me perdonan un momento, qué pena, es que hay como un ruido acá afuera. Mil disculpas si escuchan de pronto un ruido externo, es que están podando acá el jardín afuera de mi casa. Bueno, como les comentaba, este es un espacio que hace parte de la agenda gratuita del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Es un espacio que se da todos los viernes de 11 a 12, en el cual pues distintos expertos en temas asociados a construcción sostenible, por lo general miembros del Consejo, son los que exponen pues temas de carácter técnico comercial respecto pues a innovaciones, servicios o algún aspecto ya meramente técnico académico que sea de interés para la cadena de valor de la construcción sostenible. Bueno, entonces no siendo más, voy a proyectar la pantalla, dar inicio de la presentación y cualquier cosa pues al final vamos a tener un espacio de preguntas. Entonces voy aquí un momento a compartir la pantalla. Listo, perfecto. Bueno, aquí estamos. Listo, entonces, bueno, como les comenté, mi nombre es Juan David Liscano, soy especialista jurídico del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, soy abogado de profesión, cuento con una especialización en Derecho Urbano, abogado de profesión de la Universidad de los Andes, especialista en Derecho Urbano de la Universidad del Rosario. Llevo ya más de 4 años en el Consejo, encargado de los temas relacionados con política pública y todo lo orientado a incentivos tributarios y financieros en la construcción sostenible. Para iniciar, dividí pues esta presentación en dos partes. Primero hablarles pues, de los incentivos tributarios y segundo, pues poder ya trasladar el tema a los incentivos financieros. Entonces, los incentivos tributarios, pues como bien su nombre lo indica, son incentivos que están relacionados con los impuestos o tributos que se deben pagar por parte de personas jurídicas o personas naturales. Bueno, en este caso, y me voy adelantando un poco, los incentivos tributarios que hay en este momento para la industria son asociados a eficiencia energética o energías renovables y pretenden o cubren aspectos con IVA y con renta, ¿sí? Ya sean exclusiones, deducciones, reducciones, etcétera, que ya veremos aquí cómo lo vamos desarrollando. Entonces, acá en esta pantalla tenemos el marco normativo. El primero es la ley 697 del 2001, perdón, Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía. Esta fue una ley pues, que en su momento fue muy innovadora, definió estrategias sectoriales que permiten alcanzar metas en materia de eficiencia energética. Asimismo, pues esta ley abrió, digamos, un camino unido a todo lo relacionado con el estatuto tributario, a que se pudieran crear incentivos asociados a la misma. ¿Listo? 13 años después, hasta 2014, fue que se dio pues ese primer intento con la ley 1715-2014, una ley que muy seguramente ustedes conocen, que lo que quiere es promover el desarrollo y la utilización
de fuentes no convencionales de energía. ¿Listo? Y que incluye dentro de su articulado, específicamente de los artículos 11 al 14, unos incentivos asociados a estas innovaciones y tecnologías. Luego tenemos la ley 1819 de 2016 sobre impuesto al carbono, un aspecto, digamos, también muy importante tener en cuenta, que tiene que ver pues con lo relacionado a combustibles fósiles usados con fines energéticos. Y por último, la ley 1955 de 2019, que es el Plan Nacional de Desarrollo, estableció unos procedimientos específicos en vistas a la mejora del procedimiento para acceder a estos incentivos, que ya pues lo veremos más adelante. Y en lo que más nos vamos a centrar el día de hoy, que no hace parte de ese marco normativo grande de leyes que vimos, sino que es más bien una resolución, es decir, algo que reglamenta alguna ley, es la resolución 196 de 2020. Esta resolución 196 de 2020 es, por decirlo así, la que está más de moda entre los constructores y desarrolladores de proyectos, ¿sí? Porque es una resolución que permite acceder a un tema de exclusión de IVA, es decir, que no pago el IVA de unos productos, o que si lo pago tengo derecho a que me hagan la devolución después, y unos temas asociados a renta, que puede ser la deducción o el descuento. ¿Listo? La deducción y el descuento de renta son dos conceptos distintos que seguramente pues, los equipos tributarios, ya sea contadores, abogados, etcétera, dentro, al interior de sus organizaciones, pues lo podrán explicar también. Y decir, pues, por cuál de las dos formas es más beneficioso para la empresa irse. ¿Qué trae esta resolución 196 de 2020? Entonces está enfocado, como les he dicho, a temas de eficiencia energética, principalmente a elementos, equipos o maquinaria que me aportan a la eficiencia energética de mi proyecto. ¿Listo? ¿Qué tipos de proyectos se permiten? Entonces, esta resolución plantea 4 sectores, que son los que vemos aquí en pantalla en este mapa. Entonces, primero está el sector transporte, segundo el sector industria manufactura, tercero el sector terciario y por último el sector residencial. Bueno, cada uno de estos sectores plantea unos alcances. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, en el sector residencial, dice, medidas de eficiencia en energía eléctrica, abro paréntesis, e iluminación. ¿Qué es? Que si yo compro, digamos, unos sistemas o unos bombillos LED para mi proyecto, tengo derecho a acceder a estos incentivos que les comenté. Bueno, lo mismo en el sector terciario. Incluye, por ejemplo, temas de distritos térmicos. Entonces, exactamente lo mismo. La resolución dentro de su articulado, específicamente en uno de sus anexos, establece pues cuáles son esos elementos, equipos o maquinaria de distritos térmicos por los cuales yo puedo acceder a este beneficio. Y así sucesivamente. Este trabajo y cuando la empresa esté dispuesta a hacerlo, lo que tiene que hacer es resolución en mano, aspectos técnicos, unir a distintos equipos de la organización y ver qué cumplen actualmente desde un punto de vista de compras y que esté contenido pues acá en la resolución. Para tener desde una etapa de estructuración y de diseño del proyecto, todo un tema ya muy claro de a qué es lo que pueda acceder como tal de estos beneficios. Entonces, este es un mapa que resume muy bien lo que contiene la resolución. Ya la tarea, digamos, queda de parte de ustedes, de sus equipos, de que puedan revisar pues en detalle esta resolución que afortunadamente pues es de muy fácil lectura y plantea de una manera muy clara pues los requisitos técnicos que se deben tener en cuenta. Bueno. Entonces, uniendo el tema de sector terciario y de sector residencial, que es lo que principalmente pues nos compete a nosotros como industria, ¿cierto? Hablando desde un punto de vista de construcción, ¿no? Porque podríamos hablar también de transporte y de manufactura, pero centrándonos en el sector terciario y residencial, entonces acá les resumo la lista de los incentivos que involucra. Bueno, entonces vemos temas de fuentes no convencionales de energía, de iluminación y alumbrado público, temas de fuerza motriz, de bombas centrífugas, de variadores de velocidad, aire acondicionado, distritos térmicos y un punto muy interesante que es la mejora en el diseño, construcción y educación y la adecuación, perdón, arquitectónica de edificaciones.
¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de mejoras de diseño, entonces ahí incluye pues todo lo que tiene que ver con medidas pasivas dentro de, digamos, del diseño de la edificación. ¿Cuál es la llave de entrada para este punto número 8? Alguno de los sellos de construcción sostenible en que tenga ya certificado una etapa de diseño. Bueno, respecto a los puntos 1 al 7, no es necesario estar inmerso en un proceso de certificación bajo alguno de estos hechos. Si el constructor o el desarrollador es muy juicioso en todo el trabajo que tienen que hacer, ¿sí? Y llenan muy bien los formularios, que ya los veremos cuáles son, identifican muy bien todos los aspectos técnicos que me solicitan los formularios, todos los temas de estimaciones en reducciones y demás. Todo esto puede representar cerca, o bueno, todos estos materiales representan cerca del 30% del costo del total de materiales. Si yo hago este trabajo juicioso que les estoy contando, puedo acceder a estos incentivos, un IVA del 19 o un descuento de renta de hasta el 25%. Si yo hago esto de una manera muy clara, muy juiciosa, muy atendiendo a las solicitudes, voy a tener un beneficio final de entre el 9 y el 10% del costo total de materiales del proyecto. Bueno, cuando esto lo vemos en número y ya veremos unos ejemplos, pues realmente son unas cifras importantes. Y de ahí a que cada vez más sean más los proyectos interesados o los empresarios interesados en poder acceder a estos incentivos y capacitarse internamente o buscar a alguien externo que le pueda llevar como tal todo este proceso. Acá es un resumen de este listado de 8 que les muestro, perdón, de este listado de 8, en el cual pues se incluye lo que la misma resolución nos dice. Entonces, por ejemplo, en iluminación y alumbrado público, ¿qué nos pide? Entonces, equipos, elementos o maquinarias para sistemas de iluminación con tecnología LED, ¿cierto? ¿Y qué especificaciones técnicas deben tener? Entonces, una potencia instalada de iluminación mayor a 5.000 kilovatios, eficacia luminosa de 90 lumen por vatio o superior, y entre 80 y 110, perdón, lumen por vatio para alumbrado público. Y así sucesivamente. Entonces, si las compras que nosotros hacemos a nuestro proveedor o fabricante ya tienen estas características técnicas, entonces pues simplemente es llenar el respectivo formulario, a llegar a lo que me están solicitando y probablemente pues el certificado final va a salir positivo para la empresa que está inmersa en el proceso. Temas de aire acondicionado que lo podemos entrar ya a revisar en detalle al interior de cada una de nuestras organizaciones. Unos temas de distritos térmicos. Aquí, digamos, se plantea la definición, que es una red de distribución que produce vapor, agua caliente y agua helada a partir de una planta central. Y acá se colocan los equipos, elementos o maquinaria susceptible de esa inversión. Bueno, para que lo tengamos en cuenta y vayamos ya dándonos cuenta de ese listado y ese checklist que debemos empezar a desarrollar. Y por último, el punto 8, que es lo respectivo a mejora en el diseño, construcción y adecuación arquitectónica de edificaciones, ¿cierto? Entonces acá lo podemos dividir en dos, una parte que está asociado solo a renta, que son básicamente servicios de diseño, enfocados a certificaciones energéticas de edificaciones. Entonces ya sea diseños para dimensionamiento, especificaciones de equipos y de control, asociados a sistemas eléctricos, ventilación, BMS, etc. Y un tema de IVA y renta, es decir, que podemos sumar los dos, en lo asociado a equipos y materiales como pinturas atérmicas, extractores eólicos, aislamientos térmicos y ventanas o fachadas de control solar, que ha sido pues una de las partes que más han llamado la atención en este sentido. Bueno, aquí pues hablarles un poco del proceso para la obtención de estos incentivos, ¿cierto? Entonces, acá quiero que nos centremos principalmente en este, que es el artículo 424-7 del Estatuto Tributario, que es el que da origen a esta resolución 196 de 2020, que es de la que les he estado hablando. Entonces, ¿qué me plantea esta resolución en cuanto al procedimiento? Entonces, más o menos en tiempos, todo el trámite ante la UCME
la unidad de planeación minera energética, va a durar alrededor de 70 días. Bueno, esos 70 días, digamos, pueden ser menos, pueden ser más, pero en un promedio estamos hablando de 70. Si el certificado que me expide la UCME es positivo, entonces yo paso a una segunda instancia, que es ante ANLA, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. ANLA también me va a solicitar unos documentos, unos anexos que yo debo llenar, formularios, etcétera, etcétera. Y ahí me puede estar demorando alrededor de 90 días. Bueno, esto para un total aproximado de 6 meses, ¿sí? Si sumamos estos 2 días, que puede estar durando pues esta solicitud, para que al final ANLA me expida una resolución diciendo que yo completo, digamos, completé todos los requisitos solicitados y que pueda acceder a tales y tales incentivos de acuerdo a la solicitud que yo hice. Bueno, esa misma resolución se notifica a la DIAN para que la DIAN igual sepa que nosotros pues de pronto no pagamos el IVA o queremos la devolución del IVA gracias a esta resolución, o que me voy a hacer un descuento o una deducción de renta en mi declaración anual gracias a esta resolución que me expide ANLA. Bueno, esto pues en grandes rasgos ese proceso para que lo podamos tener en cuenta. Acá un repaso muy rápido de los requisitos en anexos que requiere la resolución 196. Estos pues los van a encontrar también en la misma resolución. Realmente pues son muy sencillos. En caso de tener pues alguna duda de algún término o de qué debe ir ahí o qué no, pues aquí estamos desde el Consejo también muy atentos a lo que podamos solucionar. Bueno. Tenemos un primer anexo que es de identificación de los solicitantes, de los datos de contacto, sector al que aplica, que es alguno de estos 4 sectores que vimos: transporte, manufactura, terciario y residencial, y acción o medida correspondiente. Bueno, entonces ahí llenamos. Luego tenemos un segundo anexo que es de generalidades del proyecto. ¿Qué nos piden acá? Especifiquemos el tipo del proyecto y los consumos antes y después. Como es posible que sean edificaciones nuevas, entonces el consumo antes, debemos tomar pues una línea base de un edificio similar, y establecer pues cuáles son esos consumos actuales, por así decirlo, y cuáles serían pues esos consumos posteriores al yo incluir estos elementos, equipos o maquinaria. Bueno, todo obviamente en referencia a eficiencia energética. Luego tenemos un tercer anexo de los equipos objeto del incentivo, ¿sí? Entonces aquí hay un ejemplo, por ejemplo, aislamiento térmico. Entonces, especificar todo esto. Si es bombillos LED, pues lo mismo. Si es una fachada, lo mismo. Bueno, como les digo, los anexos pues realmente son muy, muy sencillos de leer y bueno, está perfecto, digamos, ahí en ese caso. Y por último, una que es opcional, que es la solicitud de inclusión de nuevos elementos. ¿Qué pasa acá? Que puede que yo tenga un elemento que me va a aportar a la eficiencia energética del proyecto, ¿sí? O vaya a comprar un elemento que me vaya a aportar a la eficiencia energética del proyecto. Pero ese elemento pues no está incluido dentro del listado de la resolución. Entonces la misma resolución me permite que yo argumente por qué este elemento que no está en la resolución me da a dar eficiencia energética al proyecto y yo pueda acceder pues a los incentivos gracias a este. Este es un resumen de estos tiempos que les comentaba en la UCME, que son alrededor de 70 días según la gráfica que vimos hace unas 5 diapositivas. Entonces, pues primero se hace una radicación, que puede ser de oficio en físico o de correo o por medio del aplicativo UCME, cualquiera de las 3 opciones con la que ustedes pues se sientan más cómodos. Se van a presentar los documentos y formatos de soporte, una verificación de estos documentos que va a durar alrededor de 10 días hábiles, en los cuales pues me van a decir si me aceptan o no la solicitud. Bueno, en caso de que no me la acepten, pues la UCME me va a comunicar las razones, ¿sí? Y yo puedo pues igual apelar y hacer todo lo respectivo. En caso de que me la acepten, yo voy a iniciar un proceso de evaluación que va a durar alrededor de 2 meses,
que puede que me dé al final un concepto favorable o no. Si me da un concepto favorable, entonces yo voy a iniciar el trámite con ANLA, que como vimos hace unas diapositivas, está durando alrededor de 90 días. Y si no me sale favorable el concepto, pues se da el fin de trámite en núcleo. Bueno, y tendría pues que volver a hacer todo el proceso o simplemente pues desistir del mismo. Luego aquí tenemos la resolución 2000 de 2017, que es la que reglamenta el procedimiento ante ANLA, que es ese segundo paso. Entonces tenemos una presentación de los formatos y documentos, ¿sí? Que esto se hace pues a través del indicativo de ANLA, que se llama Vital. Entonces son unos formatos muy parecidos a los que llené ante la unidad de planeación minera energética, pero en este caso, digamos, y es algo a tener muy en cuenta, debemos ser muy consecuentes con la información que ya presentamos. Bueno, no es que vayamos a cambiar algo ante ANLA y que sea distinto a lo que ya presentamos ante UGMA. Entonces, tener esa trazabilidad. Es un proceso muy similar, me van a verificar los documentos, si está completo, pues puedo requerir una revisión adicional. Si no, perdón, si no están completos, requiero la revisión. Si están completos, pues continúo con el proceso. Me dan un concepto favorable y ya se da pues el fin de trámite en ANLA, que sería pues el fin del proceso. Y ahí pues yo ya tendría, digamos, la oportunidad de acceder a esos beneficios. Importante que aquí la DIAN pues ya va a estar enterada de todo este tema. Aquí pues unos ejemplos de esta solicitud ante ANLA. No me voy pues a detener acá para que podamos tener un espacio más adelante acá de preguntas en el chat que yo voy a ir solucionando. Aquí están pues cada uno de los anexos. Y estas pues son unas cifras de proyectos certificados a 2 de diciembre bajo esta resolución. Estas cifras pues se van a actualizar seguramente en marzo del presente año. Estamos hablando que trimestralmente se están anunciando. Y aquí vemos pues por sectores las solicitudes certificadas. Y acá hay algo muy importante que es una de las grandes conclusiones que yo quiero que nos llevemos el día de hoy. Y es que vemos, por ejemplo, del sector terciario han existido 161 solicitudes certificadas ya, ¿cierto? Pero el sector residencial tenemos un porcentaje, un número, perdón, muy pequeño, que es de 6 únicamente. ¿Y esto por qué? Y me devuelvo acá un momento a una diapositiva que hemos visto hace un rato. Y el motivo es que el alcance que se ha dado al sector terciario, que es este que vemos acá en pantalla, es mucho más amplio. Entonces vemos que se tienen en cuenta medidas de eficiencia en energía eléctrica, mejoras en el diseño y construcción arquitectónica, distritos térmicos, sistemas de medición nuevos y sistemas de gestión de energía, ¿cierto? En cambio, en el sector residencial se dejó un alcance muy, muy corto, que es temas de iluminación, mejoramientos de eficiencia energética en edificaciones y estufas mejoradas de leña. Entonces, ¿qué hemos recibido nosotros de importantes constructores de vivienda en el país? Que dicen, mi proyecto de vivienda yo lo termino en 6 meses, ¿cierto? Y este proceso se está demorando alrededor de 6 meses también, para que el ahorro, digamos, no sea tan importante, que es únicamente no pagar el IVA de unos bombillos LED. Entonces, por eso el sector residencial ha sido pues un poco renuente en este sentido, aparte que ya tienen pues un beneficio tributario de IVA, ¿cierto? Que es la devolución en el caso de vivienda bis. Entonces, es muy raro ver que una vivienda de interés social pues realmente se quiera sumar a este tipo de trámites. Entonces, esa es una de las conclusiones que quería pues traerles. Voy a volver a la diapositiva en la que estábamos. Un momento. Listo. Entonces aquí pues tenemos esas cifras. La mayoría de los certificados han sido favorables, 436. Desfavorables solo 20, muy seguramente pues porque omitieron o no tenían algún tipo de información que se solicitaba. Estos son unos resultados obtenidos por componentes, el incentivo, el valor otorgado, ¿sí? Es decir, el descuento, y las toneladas de CO2 evitadas, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí por ejemplo, una fachada, me dieron el tema de exclusión de IVA y el ahorro otorgado por esa fachada fue de 1.133 millones de pesos. ¿Mm?
Entonces, pues son unos valores muy importantes. Acá lo vemos, digamos, más claro. Entonces, por ejemplo, esta fachada del numeral número 2 me costó 455 millones de pesos. ¿Mm? Si yo hice, digamos, bien todo el proceso, el beneficio certificado que me dieron fue de 86 millones de pesos. Entonces, esto pues realmente, viéndolo así en números, ya ustedes pues se van dando cuenta que resulta pues mucho mejor, ¿no? Y acá pues otro ejemplo, por ejemplo, esta fachada de 2.224 millones de pesos, nos terminamos teniendo un ahorro, ya sea en la devolución o en la exclusión de temas de IVA, de 394 millones. ¿Listo? ¿Qué hacer con estos 394 millones? Ya, dejarlos a otro proyecto, ¿sí? Incluirlos como un tema de excedente, o simplemente pues me pueden servir para cubrir en su totalidad todo lo que me cuesta y esos costos asociados a un sistema de certificación, ¿cierto? Y seguramente pues va también a sobrar recursos en ese sentido. Estos son unos ejemplos de fichas técnicas, temas como luminarias, que es lo que me va a pedir también UPME y ANLA, de que yo pueda pues efectivamente certificar que mis bombillos LED están cumpliendo con ciertas especificaciones. Acá tenemos pues un estudio de caso, perdón, de fachadas. Entonces que hay dos maneras de presentarlos, ¿cierto? Una, si la fachada me la venden completa, ¿cierto? Entonces acá nos vendieron una fachada ventanar por 5.213 metros cuadrados, ¿verdad? O nos pueden vender la fachada o facturar la fachada, perdón, con todos los elementos. Entonces vemos brazo recto, brazo lateral recto, brazo esquinero, laminado termoendurecido. Cualquiera de las dos formas en que me las facturen es válida. Bueno, ya eso depende pues también del tipo de proveedor que nosotros tengamos. Y ya para ir cerrando el tema de los incentivos tributarios, encontramos algo de estudio de caso en fachadas, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Tenemos en la parte izquierda una fachada de control solar, ¿cierto? Es decir, una fachada que me va a aportar claramente a la eficiencia energética de mi edificación. Y al lado derecho tenemos una fachada tradicional, ¿cierto? ¿Cuánto me cuesta la fachada tradicional a mí? 1.964 millones de pesos. ¿Y cuánto me cuesta la fachada de control solar? 2.618 millones de pesos. Claramente, pues es una diferencia de alrededor de 700 millones, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que como yo con la fachada de control solar puedo acceder a estos beneficios, y si lo hago de manera juiciosa, estaría hablando que me van a dar un descuento de 968 millones de pesos. Al final, la fachada de control solar me termina costando 1.650 millones, frente a los 1.964 que me costó la fachada tradicional. Entonces, la gran conclusión de esta es que gracias a estos incentivos sí podemos acceder a una fachada de control solar que me va a traer un sinfín de beneficios asociados a sostenibilidad, ya sea en temas de diseño, en temas de construcción, de operación o como tal de la salud y el bienestar de los habitantes, y que además pues me va a resultar más económica. 1.650 millones de pesos frente a los 1.964. Entonces, con este tipo de argumentos es que nosotros, los grandes actores de la industria de la construcción, pues realmente nos hemos ido convenciendo de este tema. ¿Verdad? Esto es un resumen de esos elementos con beneficio de la 196, lo que ya vimos: iluminación, temas de fachada, red contra incendios, mamposterías, etcétera, etcétera. Y un tema de buenas prácticas para ya cerrar esta parte, ¿verdad? Entonces, primero, tener clara la forma como le van a facturar y a quién le van a facturar. Como aquí estamos hablando de temas de IVA, es muy importante tenerlo muy claro desde una etapa de estructuración y hacer una revisión de nuestro proceso de ventas, de compras, perdón. Establecer la importancia que cada elemento o equipo que se quiere solicitar tiene en el proyecto, con el fin de establecer el alcance de la solicitud. No sé, por ejemplo, estamos sobre el tiempo para hacer la solicitud de un edificio de oficinas de 10 pisos, ¿verdad? Y estamos eligiendo entre una fachada de control solar
que fácilmente pues, nos puede costar unos 2.000 millones de pesos, frente a, pongámosle, 200 bombillos LED. ¿Mm? Entonces, pues es definir yo con qué me voy. Claramente, pues el ahorro en el tema de fachada va a ser mucho más importante. Si tengo el tiempo suficiente y quiero colocar ambos elementos, está perfecto. Pero pues sí es muy importante establecer la importancia de cada uno de estos elementos en el proyecto. Tener claros los parámetros bajo los cuales serán presentados como beneficio ambiental, lo que veíamos de los anexos. Y muy importante y algo que exigen estas entidades gubernamentales es incluir soporte de las bases de cálculo de los beneficios ambientales, ¿cierto? Para que quede muy bien argumentado esto que veíamos en una diapositiva anterior respecto a las emisiones actuales y a las emisiones futuras que me van a dar estos elementos, equipos o maquinaria. Entonces, esa fue esta primera parte de la presentación. Este mundo de los incentivos tributarios, para ir concluyendo, ha logrado movilizar de manera muy importante el sector. Como vemos, principalmente en temas residencial, hace falta pues mucho más, por decirlo así, compromiso político, compromiso gubernamental, pero pues hay un primer paso muy importante que es este que estamos viviendo en este momento. Ahora esta segunda parte, que me va a tomar unos minuticos más, es sobre finanzas climáticas. Entonces, acá vemos un listado en los años, desde 2019 hasta el día de hoy, y luego una línea de tiempo desde el año 2016 hasta el año 2021. Bueno, ¿qué ha pasado con el tema de finanzas climáticas? Y aquí quiero hacer énfasis en lo relacionado con los bonos verdes. Los bonos verdes son básicamente un bono de deuda, un documento de deuda, en el cual yo como entidad financiera o como privado o como gobierno, también hay casos, le digo a un banco internacional o a un fondeador internacional que me preste tantos millones de pesos o de dólares para yo crear proyectos asociados a temas ambientales. Y que yo pues le voy a pagar claramente esa plata que me está prestando con un interés especial, ¿verdad? Entonces, ¿qué entidades han hecho esto en Colombia? Bancolombia, Davivienda, Bancoldex, Celsia, Banco de Bogotá e ISA. Bueno, pongo estas de ejemplo porque son entidades que han logrado fondearse con recursos internacionales para colocar esos montos en proyectos asociados a sostenibilidad. Quiero centrarme específicamente en el caso de los bancos, bueno, que es en lo que vamos a entrar a hablar ahora en estos minutos. Al día de hoy existen en Colombia 5 bancos comerciales que ofrecen líneas de crédito asociadas a construcción sostenible. ¿En qué sentido? En lo que tiene que ver con el constructor o el desarrollador del proyecto y en lo que tiene que ver con el usuario que compra vivienda sostenible. Entonces, de estos 5 bancos, 2 de ellos emitieron bonos, perdón, 3 de ellos emitieron bonos para lograr fondearse, que son Bancolombia, Davivienda y Banco de Bogotá. Es decir, que cuando ustedes ven en noticias las líneas de crédito sostenible de estos bancos, son líneas de crédito que se han logrado fondear gracias a recursos extranjeros. Hay otros 2 bancos, como el Banco Caja Social y el Banco BBVA, que no requirieron de recursos externos, sino que fondearon sus propias líneas con esto. Bueno, el tema de la construcción pues realmente está creciendo muy bien en el país, enfocado pues en temas de sostenibilidad. Y acá vemos, por ejemplo, que en Colombia la mayoría de estos recursos que yo les digo que se han obtenido gracias a estos tipos de bonos están principalmente en 3 sectores: el sector energía, el sector edificación y el sector industria, siendo esto pues un país atípico en el sentido en que es distinto a otros países de la región en Latinoamérica. Entonces nosotros somos pioneros en este sentido y eso se ve reflejado. Cuando nosotros hemos hablado, afortunadamente he podido estar en una mesa de trabajo a nivel Latinoamérica y los bancos de los otros países realmente no tienen estas líneas de crédito. Entonces, pues realmente ha sido un avance muy importante de nosotros como país y las cifras pues también son muy buenas.
Aquí están los bancos en pantalla. Como les comentaba, también hay una parte muy importante que es del sector asegurador con Sura. ¿Qué hace Sura? Sura me va a ofrecer unas pólizas, tanto en temas de diseño, en arquitectura, como en arrendamiento, a aquellos proyectos que estén certificados bajo algún sello de construcción sostenible, CASA, LEED, HQE, EDGE, entre otros. Estos son unos ejemplos o esas características de estas líneas de crédito. Entonces, como les digo, hay unas líneas enfocadas al constructor, unas líneas enfocadas al comprador que se dividen en crédito hipotecario y en leasing habitacional. Cada banco pues tiene sus respectivas tasas, sus respectivos requerimientos, pero en general estamos hablando de que me pueden estar dando un descuento de 100 puntos sobre la base tradicional. Que esto pensándolo en años, en unos 7, 8 años, pues realmente el beneficio es muy importante. Y bueno, eso era como lo que yo les tenía presupuestado para hoy. Me pasé un poquito de tiempo, les agradezco igual si me pueden hacer llegar las preguntas, ya sea vía correo electrónico, ya sea aquí, perdón, por intermedio del consejo. Nosotros, como les digo, pues estamos constantemente aportando a todos estos temas asociados a la construcción sostenible y ya pues estaremos reprogramando muy prontamente esta sesión enfocada pues allá a la estructuración de un proyecto en la cual pues nos va a acompañar Alejandro Arcila, coordinador técnico de Acierto Inmobiliario. Entonces, muchas gracias a todos por haber estado aquí en este espacio. Quedo muy atento a cualquier duda que llegue a surgir de ahora en adelante y que tengan un feliz fin de semana. Hasta luego.